permeabilidad, la acción o la facilidad que tiene un suelo de dejar pasar el agua por su interior. ¿Ya? Entonces, en este caso, o sea, algunas veces encontramos, o sea, suelos más permeables que otros, ¿no? Entonces, los suelos más permeables, ¿cuáles vendrían a ser? Vendrían a ser, en este caso, ¿qué suelos? Las gravas, Ingel. Las gravas, los suelos, Gravas y arena. las gravas y arenas, ¿ya? Entonces, o sea, obviamente ahí se encuentra, esos son los materiales permeables, ¿ya? Entonces, y de ahí que o sea, que el agua pasa con mayor velocidad, pasa, o sea, a mayor velocidad en esos suelos, ¿ya? Entonces, el momento que nosotros le agregamos una arcilla, ¿qué pasa? A ese suelo, a esa grava. El momento que le agregamos una arcilla a esa grava, entonces, ¿qué pasa? Va cerrando esos poros, ¿no ve? La arcilla va cerrando los poros y lo va impermeabilizando, ¿ya? Entonces, por eso es que existen, o sea, tenemos en un momento suelos permeables en su totalidad y con el paso, o sea, al momento de que nosotros le agregamos otro tipo de suelo, esos suelos se impermeabilizan, ¿ya? Entonces, ¿cómo se mide la permeabilidad, jóvenes? ¿En qué se mide? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Nadie puede hablar? Centímetros sobre segundo, Ingel. Unidades de velocidad. Unidad de velocidad. Metros sobre segundo. Centímetro segundo. ¿Qué más? Nada más. Es como es. Está en función de una velocidad, ¿no ve? O sea, por eso la permeabilidad es la velocidad con la que el agua atraviesa por el interior de un suelo. Y ahora, el drenaje, ¿cómo definimos? ¿Qué piensan? O sea, ¿qué es el drenaje en función? O sea, hemos dicho, vamos a hablar de permeabilidad y de drenaje. Ahora, ¿qué sería el drenaje? Es la evacuación de agua, Ingel. Es la evacuación de aguas a ver, cuando tenemos, o sea, el agua de lluvia, ¿cómo? A ver, cuando llueve, ¿qué pasa con el agua? Todo el agua infiltra, todo el agua se escurre. Una ¿Qué parte pasa se otra parte se escurre también. Primeramente, o sea, hay un momento en que el agua penetra, ¿no ve? Penetra ¿hasta qué momento? Hasta que el suelo se satura, ¿no ve? O sea, llueve de tal forma primeramente va penetrando al suelo y después, o sea, una vez que ese suelo se satura, el agua empieza a escurrir, ¿no? Entonces, ese escurrimiento es el que vamos a denominarlo, se denomina el drenaje, ¿no? Entonces, es la evacuación de las aguas que se hace, ya sea en una carretera, en una casa,
¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en nuestras casas tenemos aguas de lluvia, ¿no? Recibimos aguas de lluvia y las evacuamos, ¿no? Entonces, porque no toda el agua va a penetrar, ¿no? A veces, o sea, tenemos, digamos, en nuestra casa tenemos un patio. Muchos deben tener patio de tierra o no tienen, o todo impermeabilizado, ¿no ven? Pero también tienen un jardín, ¿no? Tienen una maceta en su casa. ¿Es así o no tienen? Tienen una planta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Recibimos esas aguas de lluvia y todos en nuestra casa tenemos un drenaje, un desagüe. ¿Tenemos o no tenemos? Yo creo que sí tienen. Sí. Todos tenemos un desagüe, porque si no, en esta época que este año ha sido, yo estimo de los últimos 5 años que recuerde, o sea, ha sido uno de los más lluviosos, ¿no? Entonces hemos tenido semanas completas de lluvia, ¿no? Entonces, porque si no tendríamos un desagüe, estaríamos inundados. Y por eso, o sea, mucha gente se ha inundado porque no tenía buenos desagües, buenos drenajes, ¿no? Entonces, de ahí que vamos a definir el drenaje como la evacuación de las aguas, ¿ya? La evacuación o la remoción o la descarga de los excesos de agua, ¿ya? No de todo el agua que ingresa al suelo, ¿ya? Solamente, o sea, de los excesos, ¿ya? Entonces, de ahí que vamos a decir que existe drenaje, o sea, vamos a clasificar los drenajes en varios, ¿no? O sea, una clasificación, ¿cómo podríamos decir? En una carretera existe un tipo de drenaje. ¿Cuál será el drenaje en una carretera? Fluvial, Inge. Pero a través de qué los evacuamos, o sea, ese drenaje pluvial. Alcantarillas y cunetas. Canales. Canales. A través de las alcantarillas, de las cunetas inicialmente y posteriormente de las alcantarillas, ¿no? Porque cuando diseñamos nuestras carreteras, las diseñamos con un bombeo, ¿no? De tal forma que el agua no puede quedar en la carretera, ¿no? Entonces, ¿qué es el bombeo? ¿Se acuerdan? Es la pendiente transversal, jóvenes, que le damos a la carretera, porque si no nuestra carretera se inundaría, ¿no ve? Es la pendiente transversal en función del eje de las carreteras. ¿Es así o no es así? ¿O yo estoy hablando mal? Sí, así es, Inge. Y las cunetas, y las alcantarillas, ¿qué son las alcantarillas? ¿Son obras de drenaje? Son conductos de drenaje. Conductos de drenaje. Ya pueden ser obras de drenaje, obras de arte, ya De que protección, ¿Perdón? obras de protección para la carretera. Ya, también podrían ser obras de protección, pero en general son obras de arte u obras de drenaje que
evacúan las aguas, o sea, protegen, como dice su compañero, protegen para que mi carretera no se deteriore, ¿ya? Entonces, y las alcantarillas en general están ubicadas en los puntos más bajos de las carreteras, ¿ve? Entonces, precisamente para que el agua de las cunetas lleguen a esos puntos y se evacúen, ¿no? Entonces, y no provoquen erosión en mi carretera, erosión en mi vía, ¿no? Entonces, eso en las carreteras. En una urbanización, ¿cómo puedo hacer yo un drenaje? Ahora están muy de moda en Tarija las urbanizaciones, ¿no ve? O sea, todos yo creo que se han dado, o sea, aquí en Tarija se han dado cuenta que hay muchísimos barrios que ha crecido la ciudad, ¿no? Entonces, y hay muchísimas urbanizaciones. Entonces, ¿y cómo se hacen esas urbanizaciones? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo tendrían que ser? ¿No? Porque ahora, o sea, venden lotes a un boliviano por día, dice, ¿no? Así es el pago. ¿No? Pague 500 bolivianos de inicio y después pague mensual un boliviano, dice. Así son las propagandas. ¿O no han visto esas propagandas? Yo creo que sí ven, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que hay que hacer? ¿Cómo se diseñan esas urbanizaciones? A ver, nosotros no somos diseñadores, pero más o menos, ¿no? Nos damos cuenta. Ingeniera, primero tendrían que ver, ¿no?, el sistema catastral de la ciudad donde se esté iniciando la urbanización para poder también diseñar la red de alcantarillado pluvial. Eso es lo que se tendría que hacer, jóvenes, ¿no? O sea, como dice su compañero, todos tenemos en catastro, aquí en la dirección ¿qué se llama? De ordenamiento territorial, de la alcaldía, ¿no? Tantos nombres que tiene. Entonces, tienen un plano general de la ciudad de Tarija. ¿Ya? Y entonces, y ahí están, cada año nuevamente van ampliando ese plano porque las urbanizaciones crecen, ¿no? Entonces, ¿y quién hace esas urbanizaciones? Hacen profesionales igual que nosotros, hacen los arquitectos, hacen los topógrafos, ¿no? Sobre todo los arquitectos y los topógrafos son los encargados, los que más hacen ese tipo de urbanizaciones. Y ellos, o sea, a ellos les interesa el dibujo, ¿no? Más que el diseño ingenieril que a nosotros nos toca hacer, ¿no? Entonces, a ellos encuentran, o sea, yo de propietaria busco un topógrafo, busco un arquitecto, o sea, tengo, por ejemplo, unas 5, 10 hectáreas de terreno y busco un arquitecto, un ingeniero, un topógrafo, perdón, y le digo, no, quiero que me haga una urbanización. Ah, ya, perfecto, ellos ya tienen pues las calles, hacen calles de 10, hacen calles de 12, o sea, lo máximo que hacen es de 12. ¿Por qué? Porque quieren aprovecharle lo máximo a ese terreno. ¿Por qué? Porque, o sea, mientras más lotes tengan, mayor va a ser la ganancia, ¿no ve? Entonces, a veces hacen calles angostitas, ¿no? Y o sea, y solo dibujan, como ustedes saben, el papel aguanta todo, ¿no? Entonces, lo dibujan en el papel y listo, ¿no? Ya está dibujadito y firman todo, hacen aprobar en la DOT, lo que sea. Y listo, ya empiezan a vender con el papel, solamente con el papel. Pero cuando yo quiero ir a comprar ese terreno, ¿qué pasa? Que mi lote es
o es en una quebrada, o es en la punta del cerro. ¿Es así o no es así? Correcto, ingeniero. Así es, jóvenes. Entonces, y eso no. Y ahí, o sea, solamente está en dibujito. ¿Qué está en dibujito? Está, o sea, marcadito. Ustedes han hecho sanitaria, ¿no ve? Está marcadito el sistema de agua potable. Está marcado el alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial, la energía eléctrica, ¿no? Entonces todo está así dibujadito, bien bonito, con camaritas, con todo, pero eso no está diseñado, jóvenes, ¿no? No tiene un diseño. Entonces, y engañan a tanta gente así vendiendo porque después el propietario, o sea, cuando compran los terrenos van y se encuentran con cada sorpresa ahí, ¿no? Entonces, primero, o su terreno está en una quebrada, o está encima de una quebrada, porque ¿qué agarra? Cuando va la maquinaria, cierra quebradas, voltea cerros, ¿no ve? La cosa que lo deje plano, ¿no? En muchos casos es así, ¿ya? Entonces, ahí, y después de todo ese, ya que han empezado, y la gente que hace, compra un terreno y va y construye, como empieza a construir, y para eso solamente, o sea, tampoco agarra un profesional para que le diseñe, que agarra lo más barato, un albañil, lleva al albañil, que quiero que me cierre este lote, quiero que me haga 2, 3 piezas aquí, y pare de contar, ¿no? Entonces, si el albañil lo hace, ¿qué pasa? Vive un año y se cae la casa, ¿no? Entonces, ahí es, o sea, a eso es lo que nosotros debemos apuntar, a que eso no exista, jóvenes, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, cuando se hagan esas urbanizaciones, trabajar en un equipo, o sea, con un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, donde entre ingeniero, entrará el ingeniero vial, el ingeniero hidráulico, el estructurista, todos entraremos, o si no, finalmente un solo ingeniero, pero que haga el trabajo de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que hacer análisis de suelos para las carreteras, para las casas, tiene que ver las pendientes, si el agua va a drenar, ¿no? Hacia dónde van a evacuar esas aguas, o sea, las aguas de lluvia, las aguas, el alcantarillado pluvial, el agua potable, si va a abastecer, o sea, de dónde van a sacar para esa urbanización, porque actualmente se escucha, yo escucho, no escucho muchas noticias, pero la vez, o sea, alguna vez que escucho hasta propagandas ahora de COSAL, que todo este tiempo ha estado dotando de agua potable a las urbanizaciones mediante cisterna, ¿no? Entonces, y eso, o sea, no está bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se han creado tantas urbanizaciones que la ciudad ha crecido demasiado y la demanda es mayor. Entonces, el sistema de agua potable que tiene COSAL, que ha sido diseñado hace cuánto, ¿no? más de 25 años, entonces, obviamente que sigue haciendo ampliaciones, pero hay, o sea, hay barrios donde no llega y no va a llegar todavía esa agua potable porque no abastece, no es lo suficiente, porque actualmente, o sea, solo en época de lluvia creo que no, ¿qué se llama? Que estamos bien de agua en la ciudad, porque después empieza el mes de mayo y ya a todos empiezan a quitarnos el agua, ¿no ve? A darnos por horitas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, jóvenes, y hacer el buen drenaje, ¿no? O sea, trabajar ya, hacer esas urbanizaciones con drenajes, o sea, hacer el drenaje
pluvial, que significa evacuar el agua de una casa hacia la carretera, ¿no? Hacia las vías. Y de la carretera tendrá que ir, pues, se tendrá que llevar a los ríos, a las quebradas que quedan cerca de, ¿no? Entonces, ¿para qué? Precisamente para que no se inunde esa urbanización, para que las viviendas no se inunden, ¿ya? Entonces, eso es el drenaje de las urbanizaciones. Después, ¿qué más? ¿Dónde más hacemos? ¿Dónde más hacemos? Necesitamos drenaje, jóvenes. ¿Las canchas de fútbol necesitan drenaje o no necesitan? Ustedes que van a jugar fútbol. Sí. Necesitan. Necesitan, ¿no? Los que vamos al estadio, ¿van al estadio o no van? O también son de la generación que no ha conocido fútbol. También, parece que también son de la generación del no fútbol, ¿no? ¿Cómo? Yo voy, no los veo. Yo voy a apoyar a Real Tomayapo cada vez. Hoy No sí, ahí los estoy veo. gritando, yo dije, toma ya. Ni Yo un la veo delito. casi la defendida usted. No, no creo. Así que entonces, por eso el fútbol se sigue jugando, ¿no? Así llueva, siguen jugando. ¿Es así o no es así? Creo que es de los únicos deportes que así llueva, si sigue lloviendo, igual. Está nevando, igual se juega, ¿no ve? Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque, o sea, también hay que hacer drenaje para esos escenarios deportivos, ¿no? Entonces, el estadio Cuarto Centenario, o sea, también, ¿no? Que hace no sé cuánto, unos 7 años o un poco más lo han refaccionado. Y entonces, ¿qué han hecho? O sea, en la parte de abajo han colocado tuberías perforadas para que, precisamente, para que el agua evacúe, pues, ¿no? Obviamente que a veces se llena o si llueve muchísimo, ¿no? Como ha pasado creo que el partido de la selección boliviana en La Paz, ¿no? O sea, cuando son las lluvias extraordinarias, entonces ahí no abastece el drenaje, ¿no ve? Pero después, o sea, están diseñadas precisamente para que esas aguas puedan ser evacuadas en cierto tiempo, ¿ya? Entonces, eso más jóvenes, o sea, es necesario ahí, o sea, sí o sí tenemos que, cuando hacemos esa, o sea, alguna vez les va a tocar construir, ¿qué se llaman? Canchas deportivas, les va a tocar hacer casas, les va a tocar hacer urbanizaciones, les va a tocar hacer carreteras, y todo este tema del drenaje es un tema que sí tienen que tomar en cuenta, que sí hay que estudiar. O sea, la hidráulica, así ustedes hayan elegido irse a vías, igual tienen que hacerlo, ¿no? O sea, cuando uno sale profesional no le dicen en qué área se ha graduado usted. Se imaginan que todos sabemos, que todo. Entonces, y obviamente es así porque hasta cuarto año todos hemos diseñado sistemas de agua potable, hemos diseñado, ¿qué se llama? Carreteras, hemos diseñado, ¿qué se llama? En hormigón, ¿qué se hace? Casas. Se hace Diseño de casas. Cálculo estructural. El cálculo estructural, ¿no ve? De las viviendas, se hace vigas, losas, columnas. Entonces, así que por eso, o sea, la mención es solo de referencia. No es que cuando salimos nos dicen, ah, ya, ¿usted en qué se ha graduado? Necesito un ingeniero vial. No, no nos dicen así, ¿no? Entonces,
O sea, yo actualmente superviso agua potable, superviso riego, superviso casas, así. ¿Por qué? Porque tenemos que somos múltiples. Obviamente no vamos a hacer los diseños arquitectónicos, ¿no? Porque eso no, yo creo que eso no nos sale bien a los civiles. O si hay algún buen dibujante, entonces puede ser que le salga. Pero después, en general, no conozco un ingeniero que sea buen diseñador, o sea, como dibujante, y que sea calculista a la vez. O sea, Para eso tenemos a nuestros empleados, los arquitectos, ingenieros. ¿Quién ha dicho eso? Mogrovejo. No, no he dicho nada yo. No ha sido él, decía yo. ¿No ha sido usted? No podemos expresarnos de esa manera, jóvenes, ¿ya? O sea, no es que ellos son nuestros empleados. Nosotros igual podemos ser sus empleados de ellos, y a usted y a nosotros no nos va a gustar que nos traten así. ¿Lo ve? ¿Quién ha sido ese? O sea, no hay que, o sea, todos estudiamos o sea, porque necesitamos respeto del colega. ¿Ya? Entonces, o sea, yo por más que venga una persona a trabajar aquí a mi casa, o sea, no le puedo decir, usted va a ser mi empleado, así sea mi empleado, ¿no? Entonces, tengo que tratarlo con el respeto que yo quiero que me trate. Entonces, así que, y lo mismo yo con ustedes, jóvenes, o sea, el momento que, o sea, yo respeto hasta donde ustedes me respeten, ¿no? El momento que ustedes pierdan el respeto conmigo, yo también, ¿no? Entonces, o sea, no les voy a permitir que hablen así de otros profesionales que igual se han sacrificado como nosotros, ¿no? Entonces, así sea Entonces, no porque digamos, ay, estoy en civil, soy lo máximo, no es así, jóvenes, imposible. O sea, no tienen que... Voy a tomarlo como una broma, pero una broma de muy mal gusto, jóvenes. Ya, sigamos. ¿Dónde más utilizamos el drenaje? A ver. ¿Dónde más se utiliza qué? En los mercados se podría decir. En los mercados, también en los mercados. ¿Los edificios también necesitarán drenaje o no necesitarán? En las En terrazas. todo necesito. Sí, igual necesita ingeniero. También, o sea, por más que sean estructuras verticales, igual necesitan, o sea, necesitan un buen drenaje, ¿no? Entonces, algunos decían por ahí, alguien decía en la terraza, también, o sea, yo en mi terraza igual tengo que tener un buen drenaje, o sea, por más que diga o sea, no la voy a, ¿qué se llama? Impermeabilizar. Igual debo darle una pendiente a esa terraza. Obviamente mi pendiente no va a ser pues 45 grados, ¿no? O sea, será como en una carretera, un bombeo así muy leve, ¿no? Entonces también tengo que darle drenaje, porque, o sea, no todos somos perfectos, jóvenes, cuando estamos diseñando nuestras obras, a veces algo nos sale mal, no siempre nos sale todo perfecto, ¿no? Entonces, y siempre es bueno consultar con otros colegas que ya son mayores, que tienen experiencia, siempre hay alguien que se dedica solo al área de hidráulica, solo se dedica a eso, entonces siempre, o sea, es bueno consultarles, ¿no? Es bueno consultar para no cometer errores, ¿ya? Entonces, después
¿Dónde más? ¿En qué otras obras? En los aeropuertos también tendremos que tener un buen drenaje, ¿no ve? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, no podemos, no puede, o sea, no podemos tener una pista y que esté inundada, ¿no? Entonces, esa pista también tendrá que tener, o sea, tendremos que diseñarla con cierto bombeo, hacer cunetas, hacer alcantarillas, ¿no? Entonces, precisamente para no tener inundaciones en nuestros aeropuertos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque o sea, por más que llueva, no se puede, ¿qué les digo? O sea, las operaciones aeroportuarias, o sea, los viajes no pueden pararse porque esté lloviendo, ¿no ve? A veces está lloviendo, igual estamos viajando, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué significa? Que, o sea, las obras deben estar diseñadas de tal manera que la continuidad en las mismas siga, o sea, no se pare porque está lloviendo, ¿no? Entonces, a veces estamos viajando en la carretera y tenemos que seguir viajando, ¿no? Entonces, no porque llueva nos vamos a parar. Lo mismo en los aeropuertos, no porque esté lloviendo no va a salir el avión, ¿no? Entonces, aquí en Tarija, o sea, ¿qué les digo? O sea, es una ciudad pequeña, llega un avión, 1, 2, 3, a veces 4 al día. Pero, jóvenes, imagínense el aeropuerto de Sao Paulo, el aeropuerto de Barajas, en Madrid, ¿no vean visto? O sea, la continuidad con la que llegan y salen los vuelos. Entonces, o sea, imagínense si porque llueve se tiene que parar, imposible, pues paramos al mundo entero, ¿no? Entonces, igual hay que, o sea, cuando se diseñan los aeropuertos hay que tomar en cuenta eso precisamente, o sea, hay que diseñar con un buen sistema de drenaje. Hay que pensar en las cunetas, en las alcantarillas, ¿no? ¿Qué más? Eso. ¿Cómo se capta el agua en la naturaleza? ¿Qué existe? El agua de sedimentación y el agua de infiltración, ¿no? Entonces, primeramente, el agua, habíamos dicho, el agua infiltra y, o sea, por el efecto, ¿no ve? De las lluvias empieza, o sea, se empieza a la remoción de la basura, de la tierra, ¿no? Entonces, si empieza a escurrir primeramente, ¿y qué existe? ¿Qué atrae? ¿Qué lleva? ¿Qué traslada esa agua? Sedimento, ¿no ve? ¿Qué es el nivel freático? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es el nivel al que está el agua subterránea. Ya, es el nivel, o sea, cuando el nivel al que se encuentra el agua subterránea, como dice su compañero. Entonces, por ejemplo, yo si voy a hacer una excavación para hacer un SPT, entonces, ¿qué hago? Empiezo, digamos, voy a construir un puente, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer para diseñar ese puente? Primero, un ensayo de SPT. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir y voy a excavar, ¿no ve?
voy a excavar y en algún momento encuentro agua, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el nivel freático de un suelo. Dice, se define como nivel freático al lugar geométrico de puntos del suelo en los que la presión del agua es igual a la presión atmosférica. Corresponde además al lugar geométrico de los niveles que alcanza la superficie del agua en los pozos de observación en comunicación libre con los huecos del suelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay un momento cuando, les digo, estamos perforando y encontramos el agua, ¿ya? Entonces, ahí el agua se encuentra directamente con la atmósfera, ¿no ve? O sea, ¿por qué? Porque yo estoy cavando y llega un momento en que encuentro agua, o también encuentro agua y ese va a ser mi nivel freático. En un río existe nivel freático. ¿Cuál es el nivel freático? ¿Existe o no existe? Sí, ingeniero, existe. ¿Cuál es? Porque, como dice, que es el lugar geométrico en el que la presión y el agua es igual al de la atmósfera. Entonces vendría a ser la superficie. Esa vendría a ser el nivel freático en un río, es el agua, o sea, el nivel superior por donde está pasando el agua, ¿no ve? Y no es constante ese nivel freático, esa altura del nivel freático, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el agua va, o sea, el agua no va pues rectito, ¿no ve? En los ríos. Entonces existen diferentes niveles freáticos, de diferentes alturas, perdón, de nivel freático. Entonces o sea, donde el nivel superior del agua, ese es el nivel freático, jóvenes, o sea, ya sea en un suelo o en un río, sí existe nivel freático, ¿ya? O sea, donde el agua se choca con la atmósfera, ¿no? Con el aire, en este caso. ¿Qué es un acuífero? ¿Han escuchado alguna vez hablar de un acuífero? Son como aguas subterráneas, creo, Inge. Es la formación, o sea, es una formación geológica, como dice su compañero, donde existe, o sea, ¿qué les digo? Concentración de aguas, ¿no? Entonces, o sea, son puntos o formaciones geológicas con alto contenido de agua, ¿no? Entonces, normalmente, a veces en el campo también se les dice ojos de agua. ¿Qué otro nombre reciben? Vertientes. ¿Han escuchado alguna vez o no? Sí, Ustedes no. o todos son de la ciudad y no han escuchado. ¿Mm? Sí, Inge, en el campo hay bastantes vertientes. Hay bastantes vertientes, ¿no ve? ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué se hace en las vertientes cuando hacemos los sistemas de riego en el campo o los sistemas de agua potable? O sea,
¿qué se busca? O sea, se busca encontrar esas vertientes, esos, ¿qué les digo? Ojos de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, existen, de ahí, de alguno de esos lugares tenemos que llevar agua para el consumo humano, ¿no? Entonces, o agua para riego. En algunas partes se lleva de los riegos, ¿no? O sea, perdón, de los ríos, pero en otras partes donde no hay ríos, se tiene que buscar esos ojos de agua, esas vertientes, en algunas quebradas existe. Y finalmente, si no existe, ¿qué se tiene que hacer? Si a mí me dan que haga un proyecto de agua potable, tengo que dar agua a una comunidad, y si no encuentro esos vertientes, esos ojos de agua, ¿qué hago? Perforar pozos. Buscar agua subterránea. Tendría que perforar pozos también, ¿no ve? O sea, son maneras, por eso, o sea, creo que es el nombre de ingeniero, porque nos tenemos que ingeniar la solución, tenemos que dar la solución, no podemos ir y dar, o sea, a ese problema, al problema que nos han dado, tenemos que darle la solución, no podemos darle otro problema, no podemos decir, ay, no sé qué voy a hacer, ¿no ve? Entonces, en cambio, o sea, tendríamos que darle una solución, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a dar la solución? Precisamente buscando agua, pues, ya sea para consumo, para el agua potable para consumo humano o también para riego. ¿Y cómo debo trasladarlo? O sea, lo trasladaré mediante tubería, mediante canales, ¿no? Entonces, porque ahora cada vez, o sea, se hace en las comunidades, significa viajar más lejos cada vez para encontrar el agua, ¿no? Entonces, por eso se dice, o sea, que el agua es o sea, es por lo que en el futuro, o sea, va a haber la guerra del agua, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez hay menos agua, ¿no? Hay menos agua y todos necesitamos, o sea, el agua, sin el agua no podemos vivir. Ahí sí que, o sea, si no tenemos agua vamos a morir directo. No va a haber otra forma. Entonces, de ahí que tenemos nosotros que buscar la solución a ese problema.